Hoy vamos a hablar un poco de la historia del currículum. Iniciamos en la historia del currículum en 1918 con la publicación de Currículum de Franklin Bobbitt, influenciado por los padres de la administración. Taylor Fayol propuso que la escuela debía funcionar como una fábrica eficiente, organizada y orientada a producir ciudadanos útiles para la sociedad industrial. Esto se dio después de la Primera Guerra Mundial, cuando el mundo vivía una explosión industrial y tecnológica. Las ciudades crecían, las fábricas necesitaban trabajadores capacitados y los gobiernos querían escuelas que se prepararan la gente docente, la gente para este nuevo mundo. Se les enseñaban en la escuela antes a historia, escribir, geografía, doctrina cristiana, matemáticas básicas y música. A las niñas incluso se les enseñaba habilidades domésticas y había un solo maestro para grupos de personas desde 5 hasta 20 años. La comunidad entonces exigía un programa útil y efectivo y Bobbitt respondió a esa demanda. Si la sociedad necesita trabajadores, la escuela debe diseñar un currículum para formarlos. Entonces el estudiante era visto como un producto y la escuela como una fábrica. Después de esto, empezaron a surgir autores docentes que hicieron sus aportaciones para mejorar el currículum. Nos saltamos hasta 1949 con Ralph Tyler, cuando publicó Principios básicos del currículum y planteó que todo diseño curricular debe responder 4 preguntas fundamentales. ¿Qué fines desea alcanzar la escuela? ¿Qué experiencias pueden ayudar a alcanzar estos fines? ¿Cómo organizar estas experiencias y cómo comprobar si se alcanzaron los fines? Este modelo se llama lineal porque sigue un orden paso a paso, como una receta de cocina. Tyler desarrolló su modelo en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y la posguerra. Los países necesitaban reconstruirse, la educación masiva se volvió una prioridad. Se requería un sistema claro, replicable y medible para educar a miles de personas en todo el mundo. Así que el modelo de Tyler fue adoptado en todo el mundo porque daba certeza y estructura a los gobiernos educativos en expansión. Fue en 1962 cuando se le dio un giro humanista al currículum con su principal postulante, Gil Latava, que introdujo una visión más democrática y social del currículum. Para ella el currículum es un plan de aprendizaje que debe considerar la sociedad y su cultura, las necesidades del estudiante, el contenido disciplinar y la teoría del aprendizaje. Propuso que se evaluaran los programas educativos para saber si realmente estaban generando cambios en los estudiantes. Ella desarrolló sus ideas en un contexto de cambio social después de la Segunda Guerra Mundial y en la necesidad de integrar estudiantes de diversos grupos sociales y étnicos, con la segregación racial en Estados Unidos. Taba rompió con la idea de que el currículum lo diseña solamente gente experta, sino propuso que también los maestros y las comunidades deberían participar. El currículum debería empezar a identificar qué necesitan aprender los alumnos. El siguiente paso en la evolución del currículum fue el docente como investigador, y el aula se convirtió en un laboratorio. Los principales representantes en 1975, Herbert Cleaver, que propuso que la teoría curricular debe dar cuenta de 2 dimensiones, la sustantiva, el documento escrito, el material aprobado por la Secretaría, y la del proceso, cómo se planifica en la realidad, qué es lo que sucede en realidad en el salón de clases. Robert Sayce definió el currículo en 1976 como que no es solo una lista de materias, sino un sistema complejo, una maquinaria con partes que funcionan entre sí y como engranes que se conectan. James McDonald identificó 4 formas de hacer teoría curricular: qué enseñar, qué pasa realmente en las escuelas y cómo mejorar desde la práctica diaria. Él propuso que la teoría y la práctica deben de ir de la mano. Si el plan oficial no se está cumpliendo al pie de la letra, ¿quién es el que toma las decisiones frente al grupo? Minuto a minuto, es el docente frente al grupo. Así que si la receta oficial ya no sirve y es solamente una guía teórica, el maestro deja de ser un simple operario de fábrica para convertirse en un diseñador curricular. Lawrence Steinhaus en 1981 rompió con la idea de que el currículo sea solo una receta que el maestro sigue. Para él, el currículum es una propuesta que se pone a prueba todos los días en el aula. Propuso que los maestros deben ser investigadores de su propia práctica, observar, reflexionar, ajustar y mejorar constantemente. El currículo es un proceso vivo y lo que funciona con un grupo puede no funcionar con otro. Un mismo libro de texto puede funcionar perfectamente para un grupo y para otro no. George Buchan, en 1982, profesionalizó el currículum, dándole una estructura técnica a través de su obra Curriculum Theory. Estableció fundamentos teóricos y modelos de desarrollo curricular que evaluaran el currículum a un subsistema de la teoría educativa.
convirtiendo a los diseñadores del currículum en profesionales, en especialistas, y no solamente que fueran docentes diseñando tareas. Entonces el currículum dejó de ser visto como algo informal para convertirse en un campo profesional serio. Matt Cutcheon en 1982 también nos enseñó que el contexto lo es todo. Un currículo para una zona rural no puede ser igual al de una zona urbana. Hay que conocer a los estudiantes, su entorno, su cultura y sus necesidades reales antes de diseñar cualquier programa. No es lo mismo enseñar inglés en una ciudad como Veracruz que en una comunidad indígena de Chiapas. Walker en 1982 nos invita a desistir de un supuesto plan perfecto. Para él no existe solo el plan posible. Para él no existe, solo existe el plan posible. Dice que el currículum se construye a través de la negociación entre todos los involucrados, maestros, directivos, padres, estudiantes, se va ajustando según la realidad. También en los años 80 surge la teoría crítica. Empiezan a cuestionarse el currículum y empiezan a preguntarse si el currículum es realmente neutral. La teoría crítica pregunta quién decide qué conocimientos se enseña, la cultura de quienes incluye y la de quienes no, y refuerza o desafía la desigualdad social. Sus principales exponentes, Chemnitz y Carr, plantearon que el currículo es una herramienta política, puede servir para liberar a las personas o para dominarlas, dependiendo cómo está estructurada. Incitan a los maestros a revisar de manera crítica su propia práctica para identificar y cambiar las injusticias que reproduce el sistema educativo. Por ejemplo, se evalúa con la misma medida a un niño que en su casa tiene internet y padres profesionales que a un niño cuyos padres tienen baja escolaridad y poco tiempo. Entonces la escuela califica como falta de capacidad o desinterés del niño, cuando en realidad es una desventaja de su origen. Así el sistema termina certificando que los hijos de familias acomodadas son más inteligentes, cuando en realidad solo están más familiarizados con el código que la escuela exige. Incentivar más a los niños varones en áreas de ciencias y tecnologías, mientras se refuerza a la idea de que las niñas son mejores para el cuidado o las manualidades, es una reproducción también que se debemos criticar. En 1986, Michael Apple analizó cómo el currículum refleja los valores e intereses de los grupos dominantes en la sociedad. Preguntó, ¿quién decide qué se enseña y qué se omite? ¿Por qué se enseña la historia de ciertos grupos y se ignora la de otros? Para él, el currículo es un mecanismo de reproducción cultural y de protección de los intereses de los grupos dominantes, pero también puede transformarse con trabajo del docente en un espacio de resistencia y cambio. Ahora veremos los libros del texto y nos preguntaremos, ¿por qué aparecen ciertos personajes históricos y otros no? ¿Quién tiene el poder de decidir qué se enseña en las escuelas? Ahora los observaremos con una visión más crítica. Ahora, en el siglo XXI, ingresamos al enfoque por competencias y constructivismo, las tendencias actuales en el aula moderna. Antes aprender era memorizar hechos y cifras, y ahora aprender es saber hacer algo con el conocimiento, las competencias. ¿Pero qué es el enfoque por competencias? Ya no basta que el estudiante sepa cosas, ahora se busca que sepa hacer algo con lo que se sabe. Una competencia es la capacidad de aplicar sus conocimientos, sus habilidades y actitudes en situaciones reales. Por ejemplo, en inglés no es solo memorizar el vocabulario, sino poder usarlo para comunicarse en una entrevista de trabajo, escribir un correo o entender una película. ¿Qué es el constructivismo? Es la idea de que el conocimiento no se transmite de maestro a alumno como si fuera un archivo de computadora. El estudiante construye su propio conocimiento a partir de sus experiencias previas, sus interacciones con el entorno y la reflexión. El maestro se convierte solamente en un guía o facilitador del conocimiento. Y ahora, ¿cómo se integran ambas tendencias? Estas tendencias buscan integrar aprendizajes significativos con la capacidad de aplicar el conocimiento en contextos reales. En la enseñanza del inglés eso se traduce en actividades comunicativas auténticas, proyectos colaborativos y evaluaciones que midan lo que el estudiante puede hacer con el idioma y no solo lo que memoriza. Así, al final finalizamos como la historia del currículum es un viaje desde la fábrica del conocimiento hasta un enfoque en el ser humano.